Butaca VIP. De lunes a viernes, de 3 a 5 de la tarde. Con Larisa Peña, por Stereo 97.9 FM. Contigo siempre. Yo, pues cuando hice la introducción al show, traté un poco de presentar a Juan Carlos. No es cosa sencilla porque él ha evolucionado muy rápidamente y personalmente sé que Juan Carlos Caramés existe desde hace muchos años en mi vida, pero tenerlo cerca, compartir, tener ese roce, no, pero desde arriba las cosas parece que se ven muy bien. Y yo tengo esa particularidad que admiro y respeto, el talento de la gente sin estar tan cerca desde arriba. Y di un paso que además me lo merecía, y era tenerlo más cerca para saber cómo es Caramés como ser humano, para saber qué enjuga él cuando tiene los micrófonos cerca y cuando puede conectarse con el mundo y con la humanidad. Además de ser un prestigioso conferencista y escritor, es papá, es esposo, es ser humano. Y yo tengo particularmente, Juan Carlos, un defecto, que yo soy sumamente subjetiva. Me cuesta el tema de la objetividad y verlo todo tan radical. Yo soy más llorona que otra cosa, aunque aparente lo contrario. Y aunque a veces me cuesta saber ni cuántos años cumplo, cuando vi el título del libro dije, hay muchísima gente que le gustaría saber por qué la edad nunca será de tercera. Y yo creo que ni tus canas dicen que tú sientes que llegó la tercera edad. Tu sonrisa siempre apunta a que estás muy, pero muy vivo, a que has nacido muchas veces, o por lo menos renacido, a que te has reinventado muchas veces, a que has respirado y has renacido esas veces cuando no te ha tocado tan fácil. Qué gusto tenerte aquí. Gracias por permitirme esta historia. Bienvenido a tu casa, bienvenido a Butaca VIP. Gracias, para mí es un placer compartir contigo y con toda tu audiencia, y sobre todo este tema que nada tiene que ver con la tercera edad. Ya lo sé. Porque se acabó la tercera edad hace tiempo. Eso es un invento de alguien para que la gente se pueda jubilar. Y también se acabó la jubilación y también se acabó la vejez. Uh-huh. Nacimos en un planeta que se llama Tierra. Y como nacimos aquí, esto es un privilegio. Nacimos en un planeta donde hay vida, y esa es la edad que tenemos. ¿Qué edad tienes? Vida. Esa fue una de las conclusiones de mi primer congreso de Edad Sin Fronteras. ¿Hace cuánto tiempo? Eso fue el año pasado, y si con el favor de todo, en el mes de mayo lo estamos repitiendo. Con el mismo criterio de la Fundación Ejemplo de Mujer, completamente gratis, para personas entre 35 y 125 años. Fundación Ejemplo de Mujer. ¿Puedo hacer ahí un paréntesis? Porque me gustaría conocer por qué Fundación Ejemplo de Mujer. ¿Qué es? ¿Quién la creó? ¿De quién es? La Fundación Ejemplo de Mujer nace de una conversación entre las dos hermanas Cartalle y Juan Carlos Caramés. Uh-huh. Al ser los tres conferencistas, consultores, siempre sin querer hacemos muchas labores de ayuda hacia la comunidad interna de las empresas. Uh-huh. Y nació un sueño de hacer algo para lo que es lo más grande de un país, la mujer. Y sobre todo en el caso de Venezuela, donde las mujeres, el 70% de las mujeres son mamá y papá. Es decir, yo le decía a ellas, yo mejoro una mamá y mejoro a 10 hombres en este país. De ahí nació, de ese chiste, uh-huh. De ahí nació la fundación. Tiene 7 pilares: mujer madre, mujer libre, mujer emprendedora, mujer salud, mujer belleza, una mujer que siempre se me olvida, y mujer tercera edad.
Y por eso nace después Edad Sin Fronteras. Porque después de compartir con tantas niñitas de 20 años, de 15 años, de hasta 30 años, ya te voy a explicar por qué niñitas de 30 años, porque la gente dice, yo le preguntaba a esas niñitas, ¿qué edad tienes tú? Y me decía, 65 años, y yo le decía, mentirosa. ¿Y tú? 73 años, otra mentirosa. Y entonces me ponían la cara de pícara porque pensaba que estaba jugando y le decía, hasta que una me dijo, 85 y bien vividos y de verdad. Y yo le decía, tú no eres de 85, tú eres de por lo menos 15. Gracias, mi amor, pero tengo 85 bien vividos. Y le dije, no, 85 es lo que ella vivió, 15 es lo que le queda de vida. Entonces una niñita de 15 años tiene proyectos para eso. Porque siempre se te olvida a las 6. No sé, es una mujer ahí que no me acuerdo, pero la hace más integral todavía. Cuando hay un desarrollo integral en la mujer, ¿qué sientes? Cuando vas viendo que esa mujer se empodera, se reconoce, crece, se desarrolla, sana, se perdona, se da oportunidades. Y además, bueno, ya un poco nos explicaste lo de la fundación. Cuando sientes eso, cuando ves que eso sucede, yo asumo que hay un respiro importante en ti, porque no eres machista. Hay vida. Ni eres feminista, buscas el equilibrio, Juan. Sí, busco el que cada quien se desarrolle en su libertad y pueda hacer vivo su proyecto de vida. Y cuando digo que pueda hacer vivo su proyecto de vida es porque el 85% de la gente carece de un proyecto de vida. Y entonces se repite todos los días la misma vida y caemos en distintas especies de caídas que hacen que tengamos, que a mí me digan, por ejemplo, una mujer de 25 años que hable de la crisis de los 25, o una mujer de 35 que hable de la crisis de los 35, o de 55 que hable de la crisis de los 55, o de 75 que hable de la crisis de los 75. Es decir, que hay distintas etapas en la vida en la cual tú puedes decaer, otras que tengas problemas, pero todas carecen de un proyecto de vida. Y ahí hay una gran sorpresa con este libro que impulsa un producto que creo que no existe, que facilita esa metodología para que tú puedas llegar a 100 mínimo, porque el récord está en 122 años, que lo tiene una francesa. Ese es el récord Guinness registrado. Es decir, hay que apuntar a mínimo 121, pero con plenitud, con trascendencia, con energía, como la tenía esa mujer de 122 años, que simplemente se murió o se fue ese día porque el corazón se cansó de latir. Ayer estaba escribiendo algo de una sorpresa que estamos preparando para la campaña de Plan de Vida. Y decía, la vida promedio llega apenas 4.000 sábados. Porque según la UNESCO, la edad promedio son 69 años. Varía de 5 a 7, para arriba o para abajo, depende del país y en cada continente. Pero 69 años son 3.500 sábados. Entonces, entre 3.500 sábados y 4.000 sábados se desarrolla toda una vida. Cuando la gente la ve así, tiene que sacar otra cuenta. Ya no le quedan 3.500, ya a lo mejor vivió 1.500, 2.000 o 2.500 sábados. ¿Qué vas a hacer con los sábados que te quedan? Y entonces uno se descompone en términos de segundo, empieza a mirar para arriba y empieza a mirar para el lado derecho, que es cuando te pones creativo, y quedas blackout, quedas en negro. Porque, ¿qué hago? Porque un plan de vida son muchas variables que tienes que enderezar, arreglar, proyectar. Son cosas profundas, pero sencillas de poner como un carro, un vehículo. Si cuando tú lo descompones, pueden ser más de 100.000 partes. Así es la vida. ¿Cómo definirías tú la figura, que a mí me ha pasado muchísimo? Esa figura que entra como en un proceso de stand-by, comodidad, esa frase que no termino de digerir jamás, zona de confort, ahí se quedó. Tengo los hijos bien, el marido bien, la casa bien, el trabajo bien, el ingreso bien, tengo el peso que quiero, en fin, y te quedas ahí como en ese espacio de comodidad. Y algo explota, algo se te mueve, algo pasó, algo te sacude, algo te saca de ahí
Ojalá que no fuese un contexto radical. Hay contextos que son más suaves y te hacen reflexionar pues de una manera menos drástica, pero hay otros que no. Y debemos pensar en todos los escenarios. Es ahí cuando la gente dice, yo salgo de esta, yo voy a poder, mujer u hombre. Yo me reinvento, yo me las arreglo. Empieza a moverse algo, pero porque se te desestructuró todo aquello. Y te empiezas a volver para el lado derecho, que es el que tú dices que es la creatividad, y empiezas a reaccionar. Esa chica o esa mujer, o esa dama, o esa esposa, o esa amante, o esa ama de casa que nunca más se fijó en ella, que se recogió ese moño y que se le olvidó que ella existe, empieza a renovarse, a reencontrarse, vuelve otra vez a hacer ejercicio, empieza a escribir, si sabía escribir, en fin. ¿Por qué no pasa siempre, Juan? ¿Por qué nos quedamos dormidos? ¿Y cómo celebras ese renacer de un ser humano que por alguna razón se le sacudió la cosa? Voy a ser un poco duro con lo que estás diciendo. Eso es solamente para el menos del 20%. El otro 80% a lo mejor tiene una reacción a 5 días antes de su muerte, o lo estaba dejando para algún día y algún día no existe en el calendario. ¿Cómo me gusta eso? Por eso es que el movimiento Edad Sin Fronteras recomienda que a partir de los 35 años de edad, hombre o mujer, que se supone que ya a los 35, pues lo puedes hacer a los 25, pero a los 25 posiblemente eres soltera o soltero, todavía no has tenido un trabajo sólido, posiblemente no te han despedido de un trabajo. ¿A qué edad empezaste a trabajar tú? Yo empecé a trabajar más o menos a los 7 años con mi papá. Yo a los 17. Pero formalmente 3 meses. Con permiso de mi papá. 3 meses antes de graduarme, pero yo ayudaba a mi papá desde los 7 años en el local comercial, en la comercial infantil en Acarigua. Era una tienda donde vendíamos de todo para un niño. A mí me tocaba armar las cunas, me tocaba armar una bicicleta, me tocaba despachar. Algo? Me acuerdo que la unidad monetaria más sabrosa era el fuerte. Sí. Era el fuerte. Me pagaban por, a veces cuando le decía a mi papá, mira, esa señora o ese señor se está llevando algo de la tienda, es decir, está robando. Yo era también vigilante de mi padre. Pero por ayudarlo, no me pagaban. Me pagaban cuando lavaba un carro de la casa. A veces me pagaban 5 bolívares cuando le lavaba la loza a mi mamá, los coroticos. Sí. Era un domingo. Era un placer para ellos estar tranquilos y yo pues me ganaba mis churupitos ahí, pero era más que, era una satisfacción, no era... Pero esto ha cambiado, yo te hice la pregunta porque esto radicalmente ha cambiado. Ha cambiado porque... Entonces continúo y enlazo, si a los 25 años ya deberías de tener un trabajo. Y ahora está cambiando más. Mucho porque más. Yo cuando arranco una conferencia con niños de 14 años, de 15 años, les doy una muy buena noticia. La buena noticia es que el 80% de ellos no va a trabajar en una empresa, porque no hay suficientes empresas para todos ellos. Es decir, que tienen que ser emprendedores empresarios desde los 15 años. Y a mí me ha tocado en muchos países, yo creo que en más de 8 países, dar conferencias para empresarios emprendedores de institutos, como por ejemplo el SENA en Colombia, que es como el INSE, en donde habían 600 muchachos, todos emprendedores que facturaban con sus compañías. Es decir, es lo más normal, pero el mundo ha cambiado ya varias veces. Pero se supone que a los 35 ya tú tienes cierta madurez. Puedes ser una madre de un niño de 5 años, o puedes ser una madre o padre divorciado, puedes tener ya 2 o 3 trabajos, te han pasado cosas y entonces valoras, tienes un sentido de creencia más asentado en el piso y quieres proyectarte, porque cada 7 a 10 años te tienes que volver a proyectar para evitar una zona de confort o para que te agotes tú. Tú a veces te tienes que agotar. Absolutamente. Pero no cansar, no cansar. Te tienes que agotar como concepto, te tienes que autodestruir como concepto, no completo.
en alguna de las facetas de la vida o en las facetas que tú consideres. De ahí la importancia de tener una metodología que te obligue a revisarte 35, 50 ejes de vida para que tú veas, oye, ¿qué pasa si hago esto? Y empiezas a sentirte más viva, empiezas a sentirte mejor, empiezas a sentir ilusión, empiezas a sentir esa ilusión que a los 25 tú querías tener dinero para comprarte un carro y por qué no a los 45 para tener un carro pero en otro país, por ejemplo. Me tengo que ir a la primera pausa, 3:31 de la tarde. @Butaca VIP, Carlos Caramés Paz. ¿Otra vez? Juan Carlos Caramés Paz. Juan, y te la dejo en el aire y se la dejo a toda mi audiencia. Y me encanta porque sé que están conectados disfrutando de cada segundo de esta entrevista y de Juan Carlos Caramés. Entonces, cuando eso sucede, cuando te tienes que agotar y cuando te conectas con esa inteligencia emocional y cuando decides ser de este mundo, pero de otro mundo, sin importar la edad y el calendario, porque tú no escuchas gente que clásicamente te deja frases como: ¿quién me va a contratar a mí si ya tengo 50? Yo perdí ese trabajo y yo no voy a volver a poder trabajar más nunca. ¿Con quién rehago mi vida si yo tenía 30 años con este señor y me dejó? ¿Quién se va a enamorar de mí ahora? ¿Cómo yo rehago mi vida? En fin, frases que son muy clásicas, muy domésticas, muy estructuradas de nuestra cultura. La edad nunca será de tercera, que no tiene nada que ver con la edad, pero estructura un poco el cambio. Y te la dejo al aire porque yo no quisiera que la gente se emocione con esta entrevista y diga: mañana ya hago más Juan Carlos, mañana me compro el libro, es verdad lo que él dijo, pero ¿esto cuánto dura? Esa adrenalina, ¿cuánto dura? Entonces hay que dejarle una cápsula a la gente y un poquito de herramientas para que dure y que no sea solamente un momentáneo, solamente un espacio porque se emocionaron contigo aquí esta tarde. 3:39 de la tarde. Es deportista además. Juan Carlos Caramés debe jugar muy bien dominó, porque a veces lo veo jugando. Es por eso por lo que tratamos de evolucionar, de ejercitar, de no permitir que ese Alzheimer se apodere de nosotros a cualquier edad. Yo jugaba backgammon muy bien, guardé el maletincito, lo encasqueté en un hueco y más nunca lo saqué. Y yo no, si tú sabes y me dices: abre ahí, Larisa, para jugar, me fregaste porque ya ni me acuerdo cómo se posicionan las piezas. De verdad te lo juro que después de hablar contigo lo voy a retomar. Juan juega tenis, juega dominó y ejercita muchísimo la mente, esto de jugar dominó. ¿Y juegas ajedrez? Sí. ¿Y qué otra cosa de mesa? Ajedrez de A3. Ajedrez de A3, me dijiste una vez, lo dijiste una vez. Y con tablero redondo. Y con tablero redondo. Es decir, es ajedrez guaitrómico. ¿Sabes por qué? No. Porque es algo wow. Eso está en mi segundo libro. Eso está en tu segundo libro. Y cuéntame qué tiene que ver uno de tus hijos con ese wow. ¿Tú no te acuerdas que una vez hablamos de eso en una conferencia que tú nos diste? Yo creo que porque estábamos hablando de tu colección de algo, tu chamo te dijo: papá, ¿por qué wow? ¿Tú te acuerdas de eso, Juan? No te acuerdas. Por uno de tus hijos te dijo algo de ese triple wow. Siempre eso puede venir porque ellos, cuando yo cumplo años, el Día del Padre, Navidad, me tienen tú le que preguntaste o ellos te preguntaron qué regalo te daban. Era algo así. Claro, y yo les decía: regálenme algo que sea guaitrómico. Entonces no importa que sea caro, barato, ese es problema de ellos. Ajá. Porque es un regalo, pero desde chiquiticos ellos, como un concepto, tú sabes que la herencia no es solamente los pasivos y los activos, la herencia también son las costumbres, la crianza, la educación de valores que tú le dejas a los niños. Y mis hijos desde chiquiticos, por ejemplo, yo le decía a ellos la primera vez: mira, papá,
tú sabes que yo en mis talleres de liderazgo le pido a los participantes que traigan llaves de hotel, porque es un tipo de moneda, con eso se puede transar. Y estábamos en cualquier parte de Venezuela o del mundo, y le decía, de ese hotel que está ahí al frente, yo no tengo la llave. ¿Por qué no le pides una al señor en el lobby? Y me decía la primera vez, cualquiera de los tres, papá, pero nosotros no nos estamos quedando en ese hotel. Y yo le digo, ¿y cuál es el problema? Tú simplemente vas a entrar y le vas a pedir una llave. Pero papá, no estamos quedándonos en ese hotel, ¿cómo me van a dar una llave? Yo le digo, ese es tu problema. Ve y me traes una llave. Era un proceso para que ellos aprendieran a negociar. Y negociar es la habilidad que hacemos todos los días. Por eso los muchachitos que se metían más en problemas, los de 12, 13, 14 en el colegio, son mejores vendedores, porque se metían en tantos problemas y aprendían la habilidad de salir de ellos. Entonces, para que yo no tuviese ninguno de mis hijos un hijo con poca habilidad en ventas, no es que sea un problema para mí, pero va a ser una debilidad para ellos en su futuro. Y esa era una manera. Pero después empecé a pedirles más y más, y ellos fueron desarrollando una agudeza para complacerme en encontrar cosas que me sirvieran a mí para mis conferencias, porque trato de mostrar cosas guaitrómicas. Es decir, cosas que un wow es primera vez que lo ves, segundo wow es porque es distinto, tercer wow es porque es impactante, y cuarto wow es porque, wow, ¿para qué sirve eso? O sea, algo único, distinto, diferente e impactante. Eso, cuando tú lo aplicas en tu vida, en cualquier esfera de tu vida, te hace un ser diferente y te hace un ser de más valor. Esto que te dejé al aire, y a ver, yo sé que muchas personas se lo estarán preguntando. Es cultural, es familiar, viene en esa mochila ahí guardado, metido en esa mochila, y usted cuida el matrimonio hasta que la muerte lo separe, y usted ese marido no lo suelta, y usted ya sabe que baja la guardia cuando la cosa se ponga pelúa, y de que vas a vivir, mijita, porque para acá no vas a volver. 2. Tienes que cuidar ese trabajo y ver cómo resuelves, porque si lo pierdes, ¿de qué vas a vivir? Pero tú sabes que el mundo renace tantas veces como nos demos cuenta, pues renace cada rato. Y viene esta era extraordinaria de los emprendedores y del emprendimiento. Juan Carlos, que mi audiencia sepa que esa emoción y que esa adrenalina no dure solamente esta entrevista que tú y yo estamos viviendo, que estamos haciendo, que esta entrevista termine y que la gente concrete, que la gente se reestructure, que la gente respire y lo haga. 2, 3 herramientas. Es tu palabra a favor de, es tu experiencia a favor de, y es un regalo para la sociedad, para la comunidad. Te voy a regalar más de 2 o más de 3. En mi libro, creo que en el párrafo 3524, no, mentira, en la página 92, presenta un personaje, presenta un calendario. ¿Cuántos días tiene el calendario? ¿Cuántos días tiene un año? 365. Y entonces en mi libro hay un calendario de 365 días que tiene 365 pensamientos, para que cuando, por ejemplo, hoy, que es 13 de marzo, tú vayas al libro y veas 13 de marzo qué te dice, así como un oráculo, ¿no? ¿Tú los escribiste, los pensamientos? ¿Son tuyos? No, esos pensamientos no son míos, esos no. Los del Instagram sí, 100% son míos. Pero después que termina ese calendario, presento mi calendario. El de la edad nunca será de tercera, porque la edad siempre va a ser de primera. Porque mientras exista vida, eso es de primera. Entonces, primera herramienta. Voy a ir a la página 92. Ahí presento un calendario. El nuevo calendario. ¿Tú ves sin lentes, Juan? Porque me lo sé. Veo sin lentes porque me lo sé. Necesito que en off hablemos de eso. Veo sin lentes porque me lo sé. Es decir, estudié. Ese calendario dice, hoy, el calendario de la plenitud. Y es un calendario de un solo día. Un solo día, no tiene 365 días, porque hay gente que repite un año 365 veces igual. Y eso no es vida. No, eso claro no es que vida. no, me agoté. Exactamente. Lo dijiste y me cansó. Eso no es vida. Entonces, para mí, hoy, como la vida es hoy, la vida es de un solo calendario. Hoy. Y aparte de que tú vives en el ahora. Pero
ese hoy tiene que tener 3 elementos. El primero se llama ánimo, el segundo se llama alegría y el tercero se llama disfrute. Si tú no tienes esos 3 elementos el día de hoy, ese día no suma. ¿Por qué? Porque si hay ánimo, y aquí me voy a poner los lentes, porque me lo estudié pero no tanto. Y mis lentes son chiquiticos solamente para ver para abajo. Si es ánimo, si hay ánimo hoy, ¿es por qué? Porque hay propósito, lo cual te genera un nivel de optimismo y te entusiasma el comenzar. Si hay ánimo, entonces hay alegría, porque tienes un propósito, lo cual te da un humor, te saca una sonrisa y te vuelve positivo para afrontar lo que sea. Y si hay disfrute, fíjate lo que te voy a decir, el 90% de la gente no tiene hobbies. ¿Qué significa que el 90 o cerca del 90% de la gente no tenga hobby? Te acabo de decir que hay mucha gente que vive un año 365 veces igual. Y si no tiene hobby, pues ¿cómo va a tener hobby si vive 365 días iguales? Y eso no se trata de que tengas la necesidad de trabajar, porque todos tenemos la necesidad de trabajar. Significa porque tienes una especie de analfabetismo de vida. Porque la vida es una sola, no tenemos fecha de vencimiento y tú no tienes un certificado. Tú naciste con un certificado de vida que tiene al final un final. Cuando naces es que comienzas a morir y hay gente que le teme a vivir, le teme a la muerte y es lo más seguro que tenemos. Entonces, cuando tú concentras tu vida en el hoy y buscas agregarle actividades, proyectos, iniciativas que tengan algo de esto en el día a día, te aseguro que después de 365 intentos, muchas cosas buenas y diferentes van a suceder. Y es por eso que se acaba el calendario de los 365 días. El calendario, según mi libro, es uno solo, se llama hoy. Y como es hoy, entonces vive un día a la vez. Como es hoy, calma ese apetito de angustia, sobre todo por lo que no puedes controlar en tu vida. Hoy es cuando puedes hablar de menos toxicidad en la cantidad de palabras negativas que ves, escuchas o pronuncias. Hoy es cuando puedes calmar ese pensamiento, esa conversación privada que ojalá sea más positiva o de alegría que de tristeza. Eso lo puedes hacer hoy. Eso es un poquito lo que el libro te invita a debatirte internamente, o lo que en una conferencia de Edad Sin Fronteras, mira, una de las cosas que más me impactó, porque es un movimiento que nace de la investigación. Es decir, nosotros estamos haciendo cosas para publicarlas y que eso alimente al mundo. Nosotros queremos que todo el mundo llegue a más de 100 años. Perfecto. Juan Carlos, ¿tú no tienes miedo que se te copien? Ojalá todo el mundo se copie para que todo el mundo quiera llegar a los 100 años de edad. Porque esto está enfocado en una línea, no importa el continente donde tú vivas. ¿Por qué el continente donde tú vivas? Porque en Venezuela, desde Argentina hasta México, el que trabaja toda su vida en una empresa y se jubila, se muere en menos de 3 años, hombre. En Europa, en más de la mitad de los países de Europa, si llegas a la edad de jubilación y sigues trabajando, te quitan la pensión. Pero indistintamente de que estés en Europa o que estés en Venezuela, en México, en Argentina o en Colombia, tu vida no se acaba a los 65 años. Porque para mí una persona de 65 años es un niñito o una niñita de 20, 25 o 30 años, porque eso es lo que le queda de vida si tiene proyecto. Porque si no tiene vida, ahora gana menos, ahora viaja menos, ahora tiene menos amigos, ahora perdió estatus, o lo que pasa en Europa, tengo que cerrar un negocio al cual estuve dedicado 40 años y los anuncios dicen cerrado por jubilación. Es decir, porque tienen por la ley, es obligatorio que cierre por jubilación para desbloquear la dependencia económica de un registro de comercio, y se quedan sin nada y se van a su casa a tomar té, café y ver el anochecer, ver el atardecer y el amanecer. ¿Eso es vida? Eso no es vida. Tu más reciente libro, ¿cierto? Este es mi más reciente ¿Después libro. de cuántos? Después de 7. 7 así, pero son muchos más. ¿Dónde lo conseguimos? ¿Dónde lo compro? Lo puedes conseguir, bueno, este no lo vas a comprar porque este te lo voy a regalar, pero lo puedes conseguir directamente por mi correo, juancarloscaramés@gmail.com, o por mi Instagram, que es lo que más se usa, @juancarloscaramespaz. Porque las personas piensan que es un libro para la tercera edad. Si ya llegaste a la tercera edad,
ese no es el libro para eso. Lo puedes comprar, porque no hay edad ni de primera, ni de segunda, ni de tercera. La edad es una sola y es hoy. Por eso, ¿cuántos años estás cumpliendo? Hoy, vida. Hoy estás cumpliendo vida. Y cuando uno sople las velas de una torta, tiene que celebrar la vida y sobre todo pensar en que esas velas es un compromiso para multiplicarlas por 5, por 10 o por 20, porque hay que morirse mínimo a los 122 años y yo estoy dispuesto a batir esa marca. Ya solo el hecho de que lo esté hablando me obliga inconscientemente a sentirlo, y si lo comienzo a sentir, capaz que me ayude el cuerpo, porque cuando me decías deportista, ¿por qué deportista? Porque hay que fortalecer los músculos, porque hay que ayudar a los huesos a que estén más duros a través de los músculos, porque yo hago cosas extremas en mis conferencias y necesito mantenerme, sí. Yo no puedo estar con un micrófono en la mano y estar respirando de una manera incoherente a la velocidad que estoy hablando. Entonces necesito sudar. Cuando tú haces ejercicios para sudar, no importa que sea en tu casa, en un gimnasio, estás contribuyendo con la mitad de tu salud física. Pero necesitas, Leonardo da Vinci decía hace 5 siglos, la gente se muere por lo que come o por lo que piensa. Y me acuerdo que en sus escritos, él decía, hay que hacer ejercicio. Y Leonardo da Vinci, que fue de todo, era un físico-culturista. ¿Pero por qué? Porque él necesitaba de esa energía para que el pulso no le temblara. Claro, hay casos de casos. Sí, el maestro Carlos Cruz Díez tiene 96 años y no tiene ningún músculo. Y yo le pregunté, hace unos años le hice un agasajo y le decía, Carlito, pero echándole broma, ¿no? ¿Cuándo te vas a morir? Ya tienes 80 y tantos años. Y me decía, tengo demasiados proyectos para pensar en esa tontería. Es decir, tiene ilusión y tiene fuerza. Y seguro hace algún ejercicio, porque el ejercicio te permite inspirarte, lubrica las neuronas y te da más energía para poderte proyectar. Debes ser muy concreto, no solo porque nos queda poco tiempo, sino porque, bueno, esta parte es así, este espacio es así. ¿Dónde estudiaste? ¿En qué colegio? San Vicente de Paúl, en Acarigua. ¿Y dónde naciste? En Punto Fijo. ¿Y tu papá y tu mamá? Son españoles. ¿Y siguen vivos? Mi mamá sí, mi papá está en el corazón. ¿En quién crees o en qué crees? En Dios. ¿Por qué? Porque es algo que es sabio, es una sabiduría universal, es lo más grande, es lo que te permite entender que hay más preguntas que respuestas. Y entonces, como hay más preguntas que respuestas, qué sabroso. Hay que seguir buscando, hay que seguir profundizando, hay que seguir indagando para encontrar un poquito lo que es el título de mi libro, el significado de la vida. ¿Qué es el ego? El ego es es analfabetismo de vida. ¿Alguna vez lo has sentido? Sí, todos los hemos sentido alguna vez. ¿Y has salido de ahí? Por supuesto, el secreto lo más rápido posible. Uno de los valores más bonitos de cualquier ser humano, y por eso me presento así en mi primer libro. Mi primer libro, en la contraportada no tenía nada. Era un libro que salía de todos mis escritos, de los primeros 100 escritos de mi columna Clásicos Gerenciales en el Carabobeño. Esos escritos no eran míos. Y entonces yo decía, yo no le voy a colocar mi título de ingeniero al libro. Y no voy a colocar nada de mi bibliografía, porque es simplemente significados. Tú lo abres en cualquier página y sale un significado. Y le coloqué SH, Juan Carlos Caramés. ¿Un héroe? Un héroe. Mi papá. ¿Por qué estudiaste ingeniería? Porque no sabía exactamente qué estudiar y me gustaba construir, pero no por ser ingeniero civil. Me gustaba construir, me gustaba combinar elementos y por esa rama me fui. Y tengo 5 carreras. Y cada carrera la ejercí en Cervecería Polar, donde trabajé. Valga la cuña. Hasta que un día dije, hay un pensamiento que dice de Henry Ford, que quien tiene un sueño sabe lo que tiene que renunciar con el propósito de avanzar. Mis alumnos de posgrado me llevaban para sus empresas a dictar conferencias, pero no cobraba. 3 canciones. Wow. Mira, las que están en la introducción de mi libro. Mi inteligencia musical es prácticamente de analfabeta. Pero tengo 3 hijos cantantes. Okay. Y quiero que Camila
me regale antes de los 20 años un concierto. Okay. Pero como parte de nuestro concepto de emprendimiento, ella sabe que tiene que ser guaytrómica. Es decir, si vas en tu carro y te provoca cantar algo... De ¿sí? bromita los pollitos, no, Okay. no tengo oído musical, pero estoy componiendo canciones. ¿Ah, sí? Entonces, en mi introducción de este libro están las 3 primeras letras de mis canciones, Okay. dadas a mis hijos. Okay. ¿Cuál es tu color favorito? Azul. Bueno, es que siempre lo supe y sabía que me iba a golpear bajo. ¿Te acuerdas de una travesura? Uy. Una, muchas. aunque sea, pero dime una, Juan. Una. Yo tenía un pote de pelotas, Ajá. de tenis de metal. Estoy hablando de cuando yo tenía 15 años, es decir, eso fue hace ayer. Y mi mamá estaba viendo televisión y ese pote tenía como 2 gusanos, 2 resortes en forma de culebra. Y me fui por debajo, mi mamá tranquilita, le abro el pote y le salieron las 2 culebras encima. Tuve como 2 días sin entrar a la casa. ¿Te robaste el carro? Mira, no, porque yo le enseñé a manejar a mi mamá a los 15 años y tenía un pacto. ¿Tu mayor tristeza? Una pérdida de un hijo de 8 meses de gestación. Una prueba dura. ¿Y recuerdas una gran alegría? Sé que has tenido muchas, claro. El nacimiento de mis hijos. Si hay que escoger, Juan, y hay que decidir por cerrar una puerta, no volverla a abrir, romper, desestructurar, porque eso no hace bien, porque... ¿Cómo cierras esos ciclos? ¿Buscas una fortaleza espiritual para hacerlo? Sí, me conecto con mis valores. ¿Te ha tocado hacerlo? Sí. Cerrar y no hay vuelta atrás. Cerrar y a veces acelerar esa... Para cerrar. Exactamente, que es lo que yo llamo agotar. Es decir, tú puedes acelerar el agotar ritmos de vida, rutinas de vida o tu gran éxito. Entonces, eso forma parte de la naturalidad en mi personalidad y tiene que formar la naturalidad de cualquier persona. ¿Tienes un lugar inolvidable Canaima. al que has vuelto y Canaima. volverías? Canaima. Volvería todos los días. ¿Qué te gusta comer? ¿Qué repites? ¿Qué repetirías? Marisco, todos los días. ¿Cuál es el mensaje de educación, no solo por tus hijos, sino por ti, por mí, por esa generación, por Saúl, por todas las generaciones que existan? ¿Por cuántos años tienes? Estoy vivo, tengo vida. Un mensaje de educación. En mi misión personal coloco ser un ser humano que ayuda a la transformación integral del ser humano para lograr el entendimiento, el bienestar, la plenitud y la trascendencia por la eternidad. ¿Por qué tus camisas? Tú sabes que estaba preparado para esa pregunta porque me la han hecho. ¿Predecible? No, son impredecibles. Por 2 razones, por 3 razones. La primera porque me gustan camisas de ese estilo. Segundo, porque se conectan con mis conceptos. Y tercero, porque son guaytrómicas. Es decir, hay algo que se llama en la edad midorexia. Ser joven a pesar de la edad. Tiene los 2 extremos. El extremo negativo cuando caes en cirugías o cuando te sobreentrenas y fracturas tus ligamentos, y el extremo positivo. Si soy un ser humano que está generando un movimiento por la humanidad y para la humanidad, de que se acabaron los viejitos, se acabaron los abuelos, se acabó la vejez, se acabó la tercera edad, tú tienes que parecerte a lo que predicas, tanto por fuera Coherencia. como por dentro. ¿Perdonas y olvidas o perdonas y sanas y restableces? He aprendido algo que me ha funcionado muy bien. Olvido muy rápido. Y hay una máxima que la pude comprobar con el Comité de Oncología, al cual les di una conferencia en privado. Odio, rencor y remordimiento producen el 85% del cáncer de la vida. O sea que sí perdonas. Claro, pero la mitad de las veces no perdono porque se me olvida. ¿Te explico? Absolutamente. Y como
Como no le gusta ningún... A ver, como no es musical y como no tiene oído musical y como no recuerda ningún tema y... ¿Alguna banda que seguiste de chamo tampoco? No, sí. Es más, si te digo la banda con la cual disfrutaba mucho, te vas a estortillar de la risa. ¿Te acuerdas de los Piratas del Caribe? Claro. Los Piratas del Caribe. No, los fantasmas del Caribe. Los fantasmas del Caribe. ¿Por qué? Porque a mí me encanta bailar merengue y creo que lo bailo un poquito guaytrómico y ese ritmo era diferente, era distinto. Pero por supuesto me encantan los Beatles, me encantan muchos artistas de salsa, muchos artistas de merengue. Me encanta la nueva canción de Juan Luis Guerra que habla del beso, que es espectacular, porque ahora como estoy componiendo canciones, pero si me pones a cantar la mitad de una estrofa, de un párrafo, no la recuerdo. Mi memoria es creativa y como estoy claro en mis fortalezas y debilidades, ¿para qué voy a sufrir por eso? Entonces me pongo a escribir. Me pongo a escribir canciones. La edad nunca será de tercera. Juan Carlos Caramés Paz, honrando a tu madre. Debo decir que Saúl nos ha regalado 3 minutos. Nos pasamos de la hora 3 minutos. Celebro enormemente este espacio, este momento. Por supuesto, debo agradecerte que hayas venido a la cabina, que nos hayas complacido con cada una de tus experiencias, pasajes, menciones de conferencias, tu calendario que es hoy. Por supuesto, también honro muchísimo que hayas traído este libro para obsequiármelo. Pero quiero despedir esta entrevista diciendo que sabía un poco con lo que me iba a conseguir y dejarle a mi audiencia el mensaje de la experiencia que vivió hoy. Es importantísimo, es yo diría un clásico que por favor les pido que lleven siempre en su bolsillo del corazón. Jamás prejuzgar. Siempre miren desde arriba si no tienen la oportunidad de acercarse. Pero cuando tengan la oportunidad de acercarse, es mejor entrar, conocer, respirar el aroma de las personas y luego sentir. Gracias por permitirnos este espacio y gracias por permitirme haberte conocido. Igualmente, y para mí un placer, no solamente hoy, sino todas las veces que quieran, hablar un poquito de mis locuras, de mis conceptos y de mis regalos y de las píldoras para la vida. Sobre todo una que va a ser un regalo para la humanidad, que es la campaña de Plan de Vida, que muy pronto va a arrancar, en donde vas a recibir ahí una cantidad de programaciones que seguro te van a rebajar como 80 kilos y te va a aumentar tu expectativa de vida el triple de la que tienes. Nosotros, @Butaca VIP, ¿y tú? @Juan Carlos Caramés Paz. Un abrazo enorme. Igualmente, me voy volando. Un abrazo a todos. Butaca VIP. De lunes a viernes, de 3 a 5 de la tarde. Con Larisa Peña, por Stereo 97.9 FM. Contigo